e invertir en tu crecimiento con las mejores tasas de interés desde montos pequeños. Todos podemos ser inversionistas. Recorre el mundo sin moverse y lo comparte todo. CNT, conectémonos más. Andalucía cumple 50 años apoyando a sus socios. Con De Una puedes pagar a tus amigos, a la Besi, el taxi, incluso el mercado, con la confianza de Banco Pichincha. Al elegir un vehículo, no te fijes solo en el nombre, sino en lo que tiene. Con el respaldo de Corporación Maresa. Con Mi Fondo de Fiducia, la primera APP del Ecuador para invertir en fondos de inversión desde $25. Hoy en Visa te decimos, aquí estamos. Aquí da inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia M y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse. Sin amilanarse. Este Ecuador amazónico. Desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes. Analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia. El programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando ya este día de trabajo. Hoy miércoles 23 de septiembre del 2020. La seguridad entra en el precio, dice el diario Expreso, y se refiere a todo lo que una residencia en determinados sectores puede llegar a costar. El costo de mantener una seguridad privada comienza a afectar también a la vida y al costo de la vida diaria, ¿no? Pero claro, la gente busca esas opciones de seguridad. El diario Expreso también nos dice lagunas de control en la fuga de 532 millones del ISPOL. Las fiestas y aglomeraciones preocupan a las autoridades en varias ciudades del país, eso nos dice El Universo. Entonces, claro, también la afección de la ceniza en 6 provincias del Ecuador. Todo esto tiene que ver con la información que el día de hoy circula. En la revista de opinión tendremos a la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno, y el tema del ISPOL. Indagan una estafa grande. Luego estará el arquitecto Fernando Carrión y el coronel Mario Pazmiño sobre cómo crece la inseguridad en Quito. Está ya en contacto con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra de Gobierno. Ministra, bienvenida, buenos días. Bueno, el país no deja de asombrarse cada cosa que se encuentra. No hace mucho conversábamos con usted sobre otras inversiones del ISPOL, pero ahora dice el diario Expreso, por ejemplo, titula Lagunas de control en la fuga de 532 millones del ISPOL. ¿Qué comentario tiene usted que ahora ha entrado a hacer una cirugía en una institución, quizá porque estaba la policía mismo ahí? Parece no tenía mucho control. Ministra, bienvenida, buenos días. Buenos días, Francisco, qué gusto poder saludarles, gracias por la invitación. Sí, concuerdo con usted que no dejamos de salir de nuestro asombro y probablemente nos faltarán muchos años para descubrir todas las cosas que se manejaron mal, que se ocultaron o directamente los lugares en donde se cometieron delitos. Nosotros estamos detrás de esta investigación y detrás de esta preocupación, de esta corrección a los temas del ISPOL desde hace casi 2 años ya. Tal vez, si me permite, hacer un poco de memoria, hacer un poco de historia.
yo entro al ministerio a fines del año 2018. En mi calidad de ministra, soy presidenta del directorio del ISPOL, un sistema complejo, el Instituto de Seguridad Social de la Policía, que maneja 7 seguros para los miembros de la Policía Nacional en servicio activo y pasivo, y que se convierte pues en la seguridad de su vejez, de su retiro, de su jubilación. La cesantía se maneja como un órgano aparte. Por cierto, hago este llamado de atención porque hay mucha dispersión en el tema. Pero empezamos a trabajar en eso, y una de las cosas que es lo primero que hago es pedirle a la Superintendencia de Bancos sus opiniones y su supervisión. La Superintendencia de Bancos tiene una intendencia específicamente dedicada a supervisar seguros. Entonces, mi sorpresa se da cuando no teníamos mayores registros de supervisión, no teníamos mayores registros de mecanismos de control, y este es el primer pedido. La Superintendencia de Bancos le hace una observación ya muy dura. En junio, julio del 2019 al ISPOL. Algunos medios de comunicación en ese momento ya lo reportan, se convierte ya en una nota importante. Yo le pido al entonces director que revisemos, que transparentemos y que adoptemos las recomendaciones de la Superintendencia de Bancos, pero para mi sorpresa, el entonces director del ISPOL lo que hace respecto del informe de la Super de Bancos es demandar a la Superintendencia. Le pone una acción de protección a la Superintendencia demandando el informe. Por cierto, esa acción la perdió en primera instancia, en apelación y luego en el contencioso administrativo. Pero en lugar de adoptar estos correctivos, le pone una demanda al órgano de control. Exactamente, sin autorización del directorio, ni mía como presidenta del directorio, ni de los miembros de la Policía Nacional, porque él también seguía siendo parte de esa misma jerarquía. Y le pide al directorio del ISPOL autorización para demandar a los medios que habían publicado la noticia, para demandar específicamente a la revista Vistazo, que había colocado incluso en portada esta nota. Esto termina de prendernos ya todas las alertas, al menos en mi caso, y pido el cambio del director. Yo creo que de ahí en adelante, desde que cambiamos el director a mediados del año 2019, es cuando en realidad podemos tener acceso a la información, a qué era lo que había, lo que no había. Se pide que la Superintendencia de Bancos entre ahora de una manera mucho más fuerte con una auditoría concurrente. Esta auditoría concurrente, es decir, al mismo tiempo que se hace la administración, no es el pasado, sino entren directamente. Es una auditoría que se da durante 6 meses y no nos detenemos ni durante la pandemia. Los resultados de esta auditoría salen en julio del 2019. Se trata todavía de un informe preliminar cuyas consecuencias seguimos analizando, pero este informe confirma nuestras mayores preocupaciones. Punto sobre este tema de la supervisión, y hago un punto aparte. Ya en el informe del año pasado, la Superintendencia nos dice hay inversiones que necesitan ser mejor garantizadas, hay inversiones que no están respaldadas, no hay política de riesgos, no hay política de inversiones. Adoptamos políticas de riesgos, políticas de inversión, los manuales, las normas mínimas de un gobierno corporativo, porque antes de esto lo que teníamos era el director tomando decisiones totales, la comisión de riesgos, o el comité de riesgos y el comité de inversiones conformados por el director y una persona más en cada caso, eran los que informaban la decisión última del director. Entonces, realmente controles, mecanismos técnicos no se tenían. Todas estas cosas las implementamos, pero parte de nuestras preocupaciones está en que hay inversiones que se pagan con papel. Es decir, que llegan los vencimientos y al ISPOL, en lugar de pagarle sus dividendos en dinero, le seguían llenando de papeles. Esto en la contabilidad se ve muy bien, porque ya verá usted que no falta el que dice, no, si ahora el problema de la cartera es de este periodo, antes no teníamos problemas con la cartera vencida. Y están diciendo lo correcto, porque antes no había cartera vencida, porque en la contabilidad habían maquillado eso. Exactamente, y le seguían llenando de papeles,
al Instituto de Seguridad Social. Bueno, entonces, una de las cosas que hacemos es decir, no se puede pagar con más papeles, quienes tienen compromisos con el ISPOL tienen que pagar el dinero, y eso nos lleva a que empiecen a vencerse los pagos, nos llama la atención sobre la veracidad de ciertas inversiones, y nos hace enfocarnos en estas dos grandes operaciones a las que me he referido ayer. Dos operaciones, dos tipos y que de tienen operación. un nombre común, Jorge Cherres. Exactamente. Estas dos operaciones tienen eso en común. La contraparte, en ambos casos son empresas. Las dos empresas con las que se firman estos contratos, su representante legal es el señor Jorge Cherres Miño. Las inversiones del ISPOL, si se les puede llamar así, con estas empresas, suman 532 millones de dólares. Eso no habría soportado ningún riesgo, ningún análisis de riesgo de concentración, aun si se trataran de inversiones muy seguras o de una persona muy conocida en el mercado, con grandes credenciales, con una gran capacidad para responderle al ISPOL sobre este dinero. Es una concentración absurda. Exactamente. Y aquí estamos, Francisco, esa es la investigación que hemos hecho pública en los últimos días, porque ya empieza a cuestionar también a los órganos de control, a las empresas privadas, y a otros participantes en este sistema. Y ahí uno dice, ministra, usted acaba de hablar de abrir la caja de Pandora, pero hay mucha gente que le va a decir, se ha demorado, es verdad, y ya los medios de comunicación anticiparon, Vistazo, El Expreso, habían investigaciones de portales también, y que decían, hay que tener cuidado, y claro, una de los mayores conflictos con el ISPOL es que el gerente solía ser, o el presidente incluso, el ministro de gobierno, pero un general de la policía o un coronel, y muchos han pasado por ahí y no han respondido. Usted dice el último director, usted lo cambió justamente por, en vez de buscar la plata, enjuiciar al órgano de control. Y esos no se nos estarán escapando, ministra, porque de todo lo que se ve, estas lagunas, esta falta de seguridad, deben responder. ¿Cómo va a actuar usted frente a esta gente que estará buscando cómo irse? Nosotros tenemos dos objetivos, Francisco: ir detrás del dinero, porque el dinero hay que recuperarlo, al menos debe haber la posibilidad, vamos a hacer todo lo posible por recuperar una parte de ese dinero. Vamos a ir tras el dinero y vamos a ir tras las personas, porque al mismo tiempo el dinero y seguirle la ruta al dinero nos permitiría saber qué otras personas, qué otras transacciones, exactamente qué pasó. Pero para nosotros estas son las dos cosas importantes y en ese orden, por cierto. Y hay un vencimiento. Es vital. Ya. Hay un vencimiento. Usted ha hecho contacto con estas empresas que, teniendo sede en Panamá, un poco hay que buscar colaboración con Panamá también, para saber por lo menos qué queda de esa plata. Lo que usted dice, hay que intentar recuperar al máximo, pero al mismo tiempo hay que intentar detenerlos, ¿no? Uno ve las fotos del exministro Serrano condecorando a Cherres, será por las inversiones, por alguna cosa, ve saliendo a un asesor de la mesa chica que parece tenía mucha influencia y generaba este tipo de inversiones. Ministra, ahí hay una trama que, claro, le causan dificultades a usted y van a seguir disparando, pero ¿está dispuesta a llegar, como se suele decir, a las últimas consecuencias con esto? ¿Esto es posible? Claro que sí, Francisco. Lo que usted dice es importante. Estas operaciones se remontan en algunos casos, me refiero a estas dos en particular, se remontan a los años 2015, 2016, 2017. Y probablemente lo más cómodo, lo más fácil o lo que muchas personas, incluso dentro del ISPOL, habrían esperado que hagamos con el comandante general, el otro miembro del directorio, probablemente era seguir recibiendo papeles, entregar de nuevo una contabilidad en la que no se veía mayor problema y que el siguiente encargado, que la siguiente administración mire qué hacer con el informe de la Superintendencia de Bancos, que aún no es definitivo, sino que es preliminar, y que probablemente entre el preliminar y el definitivo se acabaría ya nuestro periodo y podríamos haber tomado una posición así de cómoda, porque en efecto, cuando uno habla
de cientos de millones de dólares, ahí estamos pisando muchos callos. Entonces, realmente algunos, creo yo, que esperaban eso, que esperaban que no se levante polvo, que no digamos nada y que de alguna manera mantengamos esa rueda. Exacto, y que mantengamos esa rueda funcionando, que mantengamos ese mecanismo, que se acepten papeles y que esto no se destape, que no salga a la luz. Pero esa no soy yo, esa no es mi tarea, y creo que más temprano que tarde esto sería evidente, porque no se puede ocultar un problema de este tamaño y no se debe ocultar un problema de este tamaño. Esta es una afectación, yo lo decía ayer, Francisco, no solamente a la policía. Para la policía hay una buena noticia. Sus jubilaciones, sus seguros están garantizados. Es decir, a pesar de que encontremos estos problemas, las otras inversiones que han sido observadas, estas operaciones de más de 500 millones de dólares, la jubilación de los policías no está afectada. ¿Por qué? Porque en el 2016, años que también eran cercanos a la realización de estas operaciones, el gobierno, el entonces presidente Correa, envía a la Asamblea Nacional una ley para garantizar los seguros, para garantizar las jubilaciones, las prestaciones de policías y militares. De tal manera que usted calcula este año cuánto le va a faltar el próximo y el gobierno se lo tiene que dar. Esto significa, o probablemente también fue una invitación a este manejo tan ligero, por decirlo de alguna manera, porque en realidad nunca iba a faltar el dinero, ministra, para la pensión. Nunca iba a faltar porque había en el Estado, pero si no hay para pagar los salarios, imagínese usted las jubilaciones, ministra. Así es. La irresponsabilidad de decir el Estado, bueno, ya veremos cómo se paga, eso tiene que, es que si no tenemos una conciencia de lo que ha pasado y intentamos buscar de alguna manera cómo recuperar la plata, ministra, sí, están garantizadas. ¿Con qué? Con nada, porque no hay cómo pagar los salarios, ministra. Así es, y por eso yo decía el día de ayer, Francisco, porque esto será en el mediano plazo, ¿no? Será en el mediano plazo. Hoy el ISPOL tiene sus recursos, tiene un portafolio, pero este tipo de seguros deben mirar, deben tener la precaución de cómo vamos a reaccionar en el mediano plazo. Es una gran cantidad de dinero, que lo que debería hacer es manejarse de manera correcta, invertir, dinamizar el sector real de la economía, probablemente también, esa es una tarea que tiene, y con el paso de los años, ahí tiene usted su capital y también tiene el rendimiento para poder utilizarlo en garantizar estos recursos, estos seguros. ¿Qué es lo que va a pasar? Que la afectación, si bien es cierto, se produce contra la policía, al final del día es contra toda la sociedad ecuatoriana, que va a terminar pagando para cubrir las garantías, para cubrir los seguros que la sociedad ecuatoriana ha hecho a su policía. Entonces, esto puede haberse convertido también en uno de los incentivos perversos. Ese es el incentivo más perverso que se ha hecho. Y usted recuerda ese proyecto de ley en donde, claro, si tienen liquidez hay que gastarse la liquidez, no la proyección, lo actuarial no importaba. Pero también usted nos está descubriendo, ministra, que la superintendencia de compañías, que la superintendencia de bancos, si hoy bien respalda con un informe y hay que ver, no están teniendo, y peor las calificadoras de riesgo, esas de alguna manera hay que hacerles también responder, que sean responsables. Para eso están, si no hemos creado una estructura jurídica que no sirve porque las gentes que están ahí van adecuándose al poder, ministra. Así es, Francisco, por eso es tan delicado, porque es una nueva evidencia de lo que ya venimos descubriendo durante todos estos años. Pensar en el dinero público como un barril sin fondo, como una fuente inagotable de recursos, un manejo que se corresponde con eso, opacidad en el manejo de algunas de estas instituciones. Yo lo decía el día de ayer en la rueda de prensa, si esto es lo que descubrimos en el ISPOL, ¿por qué no pensar que un mecanismo similar se pudo haber aplicado en otros seguros? Sí. Hay que revisar qué es lo que está pasando en otros seguros. Esto probablemente, usted lo decía, abre una caja de Pandora para entrar en un nuevo sector, en un nuevo manejo, tal vez a encontrarnos malas noticias.
Pero esta es la tarea que nos ha tocado, ese es el momento que nos ha tocado, no podemos evadirlo y eso es lo que estamos nosotros haciendo. Y como usted bien dice, hay que averiguar cuál fue el papel de las casas de valores, cuál fue el papel, y por eso ahora mismo la Superintendencia de Compañías ha intervenido a Decevale. Mire usted, algunas personas, expertos, me preguntaban el día de ayer, pero ¿cuál es la participación de Decevale? Decevale es parte de alguno de estos contratos, y yo lo que les decía es, Decevale es señalado en estos contratos como el custodio de las inversiones. Así es. Esta es nuestra primera preocupación, porque al convertirse en el custodio de aquello, digo aquello porque todavía no está claro exactamente qué instrumento, qué título, qué obligación es la que se le entregó a la policía a cambio de su dinero. Pero el momento en el que se convierte en el custodio de aquello con lo que se le pagó a la policía, significa que es el custodio de los recursos del ISPOL, que tenía que precautelar los intereses del ISPOL. Cuando empezamos ya a averiguarle a Decevale con estas inquietudes, con estas dudas, Decevale empieza a cambiarnos de opinión sobre qué tenía. Empieza diciéndonos que sí tenía bonos, luego que tenía notas globales, luego que tenía notas privadas, luego deja de respondernos quién tenía el papel de ser custodio de nuestras inversiones. Ese es el papel que le da la Ley de Mercado de Valores. Así es. Entonces, ahí le pedimos nosotros a la Superintendencia de Compañías que intervenga Decevale y que a través de esta intervención, que a través de una interventora, es una economista que han nombrado, nos puedan aclarar qué es exactamente lo que tiene Decevale y esto nos permita tener una nueva pieza en este rompecabezas. Estamos a la espera de que con esa claridad nos lo digan. Con seguridad, Decevale va a entregar documentos, ministra, que no sirven para nada. Ojalá este momento la policía, sus autoridades, no solo respalden la gestión que usted está haciendo, sino que cuiden que no se vayan los ladrones, ministra. Ojalá que les duela a la policía mismo, porque le tiene que doler al país lo que nos han hecho. No permitamos. Es que si es que no les detienen, se van a ir con la plata. Incluso si les sentencian, se quedan con la plata, ministra. Es una desesperación la impunidad. Y claro, ahí uno dice, le ha tocado a usted enfrentar eso y va a tener que pelearse con alguna gente que incluso ha estado en este gobierno. Pero claro, si no echamos mano y usted no se la juega, se roban la plata, ministra. Ya se han robado, recuperemos algo. Francisco, la policía del país pueden contar con eso, con que yo voy a asumir, como lo he hecho siempre, mis responsabilidades, por duras que sean, por difíciles que sean. Este, en efecto, es un tema en donde hay muchos involucrados dentro del ISPOL, civiles y policías, quienes han hecho el manejo de estos recursos. Ahí hay un primer nivel de responsabilidad. Hay otro nivel en el sector privado, en las casas de valores, no digo en todos, no generalizo, pero sí hay problemas ahí, vamos a tener que mirarlos, por supuesto, y hay otro nivel en los órganos de control, en dónde estuvo, qué hizo la Superintendencia de Compañías, la Superintendencia de Bancos, los que tenían una obligación de actuar, qué hicieron. Yo creo que ahí también vamos a tener una gran tarea. Y en efecto es lo que vamos a hacer. Llevamos más de un año en esta investigación, no es algo que uno descubre de la noche a la mañana. Yo bromeaba ayer con una periodista y me decía, pero tanto tiempo investigando. Sí. Yo le decía, no es un robo como entrar a la casa y ver que se le han llevado la televisión. Es un mecanismo tremendamente sofisticado que está escondido en contratos, en instrumentos en donde otras personas han participado. Y creo que hoy estamos ya llegando a un momento clave de esa investigación, pero solo quiero hacer un pequeño recordatorio. Usted dice bien, la policía tiene que detenerles, así es. Y los jueces y la fiscalía. Eso. O sea, la policía tiene que detenerles, pero para eso necesitamos una orden de detección. Sí, pero que les cuide, que les siga. Claro, eso significa que la fiscalía tiene que pedir una orden, que los jueces tienen que dictar unas órdenes y es parte de nuestras preocupaciones. Hay denuncias sobre este tema que tienen ya 2 meses en fiscalía, Francisco. Y que no ahora bien, no se trata tampoco de funcionarios con fueros. Entonces, algunas denuncias están desperdigadas por diferentes fiscalías. Algunas han ido a fiscalías de administración pública, otras a otro tipo de delitos. Entonces, también es parte del pedido que le estamos haciendo a la señora fiscal general, que conoce ya de este tema, que se puedan unificar todas estas causas, que se pueda hacer una gran causa, una investigación, y ojalá con fiscales nacionales, sería ideal la intervención directa de la fiscal general,
porque en efecto la policía es la más interesada en encontrar el dinero y en encontrar a los responsables, pero la policía no actúa sin una orden judicial. Eso es vivir en el Estado de Derecho. Sí, nosotros sabemos que es vivir en el Estado de Derecho, pero esta gente se ha pasado por el forro la legalidad. Han hecho todo tan bien calculado que, fíjese usted, que con la fuerza que ha entrado no se puede llegar la contabilidad estaba maquillada con papeles. No se puede llegar a los contratos. Cierres no se sabe qué nomás tendrá. Y hay que pedir también la asistencia internacional. Todo pasa entonces porque usted le pida a la fiscal general una especie de equipo específico para esto. Hemos conformado ya un equipo, sí, como se hizo en su momento la Fuerza de Tarea que el país conoce, hemos conformado ya un equipo. Lo que usted dice también es clave en otros países. Estas empresas están domiciliadas en Panamá, hemos pedido ya cooperación. Nosotros incluso tenemos agregados de policía en otros países. Entonces nuestros agregados están ya trabajando con las autoridades de otros países para poder recabar más información, para saber en dónde pueden existir bienes de los que podamos ir, para que la justicia los pueda perseguir también a los bienes y se puedan recuperar. Como le digo, tenemos varios meses trabajando ya para poder tener un panorama más claro y para poder pedir esta intervención directa de la justicia. Ministra, yo sé que tiene ya otra actividad. Muchísimas gracias por atendernos, por responder a esto. Y sí, le toca duro, pero bueno, a usted le gusta la política y la política tiene que ver con responder a la ciudadanía también, ministra. Así es, Francisco. En realidad ha sido una época difícil. Sí. No creo que nadie esperaba que salir de un régimen de opacidad, de corrupción, de autoritarismo era sencillo. Y si a eso le sumamos las otras adversidades, los factores externos que también nos han correspondido vivir, pues es una combinación que realmente no se le desea a nadie. Pero como le decía al principio, este es el periodo que nos ha correspondido, esta es la responsabilidad que tenemos en este momento y que hay que cumplirla, hay que hacerla. Uno no puede dejar pasar asuntos tan delicados, tan graves, y en este caso nosotros llevamos ya un buen tiempo de investigaciones y esperamos que los resultados empiecen a materializar. Muchísimas gracias, señora ministra. Un gusto saludarle. Ha estado con nosotros la doctora María Paula Romo, ministra del Interior, y el escándalo del ISPOL. La verdad es que no deja de sorprendernos y decimos, ¿por qué permitimos los ecuatorianos que tan alegremente han manejado 14 años? 14 años que han destruido todo. Es que no hay algo donde uno se encuentre y diga, por aquí alguien ha hecho algo más o menos decente. Espero yo que a la policía le duela, y le duela lo suficiente como para enfrentar a esos comandantes, a esos coroneles, generales, a los que les encargaron cuidar y administrarle el instituto, y que sean los primeros en ayudarnos a meterlos en la cárcel. Ya volvemos. Calidad. Innovación. Completamente democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Por las mancuernas y guantes serían $35. Perfecto. Voy a pagar con BDP Wallet. El código, por favor. 112410. Con BDP Wallet, realiza tus compras sin necesidad de revelar los datos de tu